España está empezando a transponer la DAC 8. ¿Supone esto el fin de la libertad o el anonimato cripto? En este vídeo voy a responder las 5 preguntas más interesantes sobre el vídeo anterior que publicamos sobre la DAC 8 y sus principales medidas, el CARF, por el cual las haciendas de diferentes países se van a informar automáticamente de todas las transacciones que tú hagas, así como de la reforma a la Ley General Tributaria, por la cual se habilita que las criptomonedas se puedan llegar a embargar. Como sabéis, me leo todos vuestros comentarios y además es importante que comentéis porque así yo tengo vuestro feedback de cómo os puedo ayudar y qué os interesa. Y como todo vídeo que llega a las 10.000 visualizaciones o así, o que creo que tiene especial interés, hago un segundo vídeo respondiendo 5 de los comentarios que creo que os pueden ser más ilustrativos. Y aquí tenemos el vídeo respondiendo comentarios sobre el vídeo de la DAC 8. La primera pregunta dice: buenas, abogado cripto, creo que tengo un problema. Yo a lo de declarar no le he dado mucha importancia, o al menos al principio, y hacía muchas transacciones de una moneda u otra, es decir, permutas. Que si me las paso a una wallet fuera del CEX, que si las ganancias las vuelvo a meter en el CEX, que si recibo un airdrop, etc. Mi pregunta ahora, que sé que me voy a tener que pegar una paliza para declarar todas estas transacciones, ¿tendría que hacer lo mismo con las transacciones de las wallets? Y si mis ganancias provienen del DEX, ¿tengo que declarar pérdidas en el CEX si tengo alguna? Y Coinbase y Binance no son de España ni de Europa, ¿cierto? ¿Se tendría que declarar a partir de los 50.000 euros? Bueno, estos son bastantes preguntas, Vicenti, pero entiendo tu preocupación, son muchos palos y voy a resolverlas todas. Declarar las transacciones cripto realmente puede ser muy complicado, sobre todo cuando se hacen muchos movimientos como es este caso y uno no tiene claro de qué es lo que tiene que tributar o qué es lo que tiene que informar. Primero de todo, es importante saber que en España los intercambios entre criptomonedas, es decir, cuando yo cambio una cripto por otra, cuentan como operaciones que generan una ganancia o una pérdida patrimonial, aunque no retires finalmente el dinero a fiat. Es decir, que todos los intercambios que hagas de fiat de cripto a cripto tributan independientemente de que pasen a fiat. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 33 de la ley de IRPF, en el que considera que las permutas son cambios patrimoniales, y de ahí que se realiza el hecho imponible que grava el impuesto. Sinceramente, esto no tiene ningún tipo de sentido. La regulación está muy interesada, cripto no es dinero, esta es mi opinión, pero tributa como tal cuando les interesa. Es decir, las criptomonedas, según el Estado, no son monedas, y no son monedas para no quitarles política monetaria, que es su única competencia que tienen exclusiva. Pero en cambio, si no son monedas, pues entonces yo podría realizar todo tipo de operaciones sin que me hagas tributar. Pero entonces el Estado te dice, no son monedas, no puedes pagar impuestos con las criptos, pero si cambias una cripto por cripto, eso te genera una plusvalía y tienes que pagar. Eso no tiene sentido, es lo que os comenté el ejemplo de las frutas. Si yo tengo dinero y compro una manzana y la manzana cambio por una pera y luego por un melocotón, yo no he ganado ni perdido nada. Cuando finalmente el melocotón lo venda por dinero, entonces sí que, atendiendo el dinero que tenía al principio con el del final, veré si he ganado o perdido algo. Pero fruta por fruta no tiene sentido. En todo caso, artículo 33, Hacienda lo interpreta así. Y una vez resuelto el primer punto, vamos al segundo, que es sobre los traspasos. Respondiendo a esta pregunta, tenéis que tener en cuenta que cuando transfieres tus criptos a una wallet, fuera de un exchange, como por ejemplo esta de aquí, un ledger, cuando transfieres tus criptos directamente a una wallet fuera de un CEX, es decir, en este caso un ledger, no es una venta o un intercambio, es directamente un traspaso, por lo que esto no te genera una ganancia o una pérdida. Además, tened en cuenta la travel rule, es decir, todos aquellos que queráis descentralizar vuestras criptos, por favor, hacedlo antes de 2025, para que no se te aplique la travel rule y no tengas que doxear la wallet y tengas que identificar quién es el propietario de esta wallet. Tercera pregunta, los airdrops. Los airdrops, si quisiéramos hacer las cosas bien, se tienen que tributar y 2 veces. Primero en su recepción y luego en su transmisión. Lo cual me parece también muy gravoso, pero es como te exige la agencia tributaria que deberías grabarlo. En todo caso, ten en cuenta que si estos airdrops los has obtenido en una hard wallet, lógicamente eres anónimo. Por tanto, tanto si tributas o no tributas, mi consejo es que lo traces todo muy bien, porque es mejor llevar un registro organizado de todas tus transacciones, ya sea en CoinTracking o Waltio, tienes en la descripción, independientemente si vas a tributar o no, porque te va a ayudar en un futuro para acreditarle al banco que tu dinero es bueno y que no eres un delincuente. Y finalmente, sobre Coinbase y Binance, independientemente de si están registrados en España o en la Unión Europea, tienes que tener en cuenta que la declaración es la misma, porque tú eres residente fiscal en España, tributas por tu renta mundial y ya sean ganancias que has obtenido en España o fuera de España, las tienes que incluir en tu IRPF, sin perjuicio de que si son más de 50.000 euros tendrías que hacer el 721 porque estaría en el exchange en el extranjero, que en el extranjero justamente es donde aplicaría la normativa CARF, que son las preguntas que estamos resolviendo sobre
sobre el anterior vídeo, que como mencionamos pretende que los países intercambien información, por lo que incluso los exchanges de fuera de Europa podrían acabar reportando a Hacienda Española. Y ahora que tenemos la primera pregunta resuelta, nos vamos a la segunda. La segunda pregunta de Dani es un poco más picante. Nos dice: tío, esto es una chorrada. Las wallets no tienen nombre, tienen llaves, así que es imposible relacionarlas con una persona. ¿Qué cojones está contando este tío? Bueno, Dani, pues aquí estamos para resolver tu pregunta y explicarte qué es lo que cojones yo estaba contando. En primer lugar, entiendo tu punto, y es cierto que las wallets no tienen nombre, y en el sentido de que no están asociadas a un ID, es decir, simplemente hay unas claves o no. Pero sin perjuicio que intento hacer todos los vídeos fáciles para que todo el mundo pueda entenderlos, voy a subirle un punto técnico a la explicación para complacer las exigencias técnicas de Dani en esta pregunta. Entonces, una wallet, esta de aquí, por ejemplo, funciona por criptografía simétrica y no tiene criptos en ella. Tú lo que tienes es la capacidad de firmar operaciones mediante la clave privada que tiene esta wallet. La clave privada, lógicamente, es una cadena de caracteres alfanuméricos que permite al propietario de la wallet pues firmar justamente las transacciones y poder acceder a los fondos. Criptografía simétrica, clave privada y clave pública. Y la clave pública justamente es la que se deriva de la clave privada. De la clave privada tú le sacas con una función matemática la clave pública, pero tú de la clave pública no puedes llegar a la clave privada. Y la clave privada es la que tú utilizas para firmar operaciones y la clave pública es la que tú expones al mundo como si fuera un IBAN bancario para recibir criptomonedas. En resumen, y volviendo a bajar un punto técnico que a Dani no le va a complacer, pero para que todo el mundo pueda entenderlo, la clave pública es como una dirección a la que se pueden enviar fondos, no rechazarlos, de ahí pues todos los tokens scams que te envían, que no puedes rechazar y si clicas te va hacia la wallet, mientras que la clave privada pues solo lo conoces tú, que es la seed word, son las 12 palabritas, y sirve para firmar operaciones y es lo que te permite a ti, solo a ti, tener el control total de las criptomonedas que tengas en la wallet. Sin embargo, aunque las wallets no tengan nombres, es decir, estamos hablando, como bien dice Dani, de firmas pública y privada, esto no significa que sean completamente anónimas, porque siempre se pueden asociar a la identidad del poseedor de la clave privada. Por tanto, el rastreo de criptomonedas para asociar primero a nivel de transacciones la interacción que tú tengas entre una wallet y otra wallet, este rastreo sinceramente ha mejorado mucho durante todo este tiempo. Y hoy en día existen tecnologías tipo el Reactor de Chainalysis, cualquiera de estos, que permiten a agencias fiscales, a bancos, etc., identificar y vincular wallets. Y, por supuesto, todas las wallets de autocustodia, como estas que estaba enseñando ahora, son privadas. Y, por tanto, son muy difíciles de rastrear y más si tienes un perfil bajo porque no van a perder el tiempo. En todo caso, una vez tenemos claro de que se pueden rastrear porque no eres anónimo, eres seudónimo, por tanto, pueden vincular una wallet con otra wallet. El tema está que cómo identifican esta wallet que es tuya y esta wallet que es mía. Pues esto lo identificas si estas wallets han interactuado básicamente con un exchange que tenga KIC, al cual le puedes hacer un requerimiento o ahora actualmente que le puede aplicar la Travel Rule, por el cual si envías dinero del CEX a una wallet, el CEX te hará identificar la wallet, por tanto ya estaría todo vinculado. Por tanto, como conclusión, las wallets no contienen criptomonedas, como bien dice Dani, solo claves para firmar transacciones y son seudónimas, pero ojito, porque pueden vincularse tanto por ID como por el rastro. Y una vez hemos respondido a Dani, nos vamos a por Francisco. Francisco, en esta tercera pregunta, la duda que nos plantea es: las criptomonedas han venido para dar liquidez al sistema bancario. Ojo que la pregunta es buena, ya que ha aflorado dinero fuera del sistema guardado. Y también dinero negro. Cuando se estime que ha aflorado la masa monetaria estimada, regularán y la gente perderá más del 40% de sus ventas. Aquí Francisco ha tocado un tema muy interesante sobre el impacto de las criptomonedas al sistema financiero, su liquidez y como si todo fuera una maniobra estatal para poder aflorar dinero que teníamos negro, aflorarlo al tráfico jurídico normal. Entonces es cierto que pues, muchas personas consideran que las criptomonedas han ayudado a que aflore esta parte de dinero que estaba guardado, que estaba opaca o que estaba extramuros del sistema bancario, incluyendo, lógicamente, una parte no declarada. Es decir, antes teníamos el dinero escondido en cash, pero lo que propone Francisco es que los estados han aprovechado que este cash que teníamos lo pasáramos a criptomonedas, empezáramos a operar con estas wallets y una vez ya lo tenemos aflorado al mundo real, pues entonces el estado es cuando empieza con la regulación. Pues bien, todo esto está muy bien, pero voy a darle una vuelta a tu pregunta. ¿Qué pasaría si esto no lo hubieran propuesto los estados, si no lo hubieran propuesto los individuos? Si lo hubieran propuesto los individuos como una extensión del dinero opaco, es decir, el dinero que yo tenía físicamente en casa, ahora quiero operarlo con criptomonedas, pero porque yo quiero y me lo he
parido o me lo he preparado para que el Estado no pueda hacer nada, como sería el caso de Bitcoin, porque Bitcoin, recordemos siempre, ha nacido para ser desregulado. Esto podría ser, y te lo relaciono ahora con una teoría política que se denomina agorismo. El agorismo consiste en el uso de mercados libres y voluntarios, como sería el caso de Bitcoin, como una fórmula de resistencia y cambio social contra el Estado. En este caso, el agorismo, bueno, pues fue propuesto por anarcocapitalistas de los años 70, que de hecho también tenemos un vídeo que lo explicamos bastante al detalle, y se basa en la idea de que la mejor manera de desafiar al sistema estatal es a través de la creación de un fomento de una suerte de contraeconomía. Entonces, tal y como apuntas, tienes razón, es decir, las criptos han permitido a muchos usuarios mover dinero fuera del sistema financiero tradicional, lo cual lógicamente llama la atención de gobiernos y reguladores. Básicamente, como el Madera Invest Club, pues todas las inversiones que habían eran de dinero negro. Entonces, una vez he invertido dinero negro, no voy a reclamarlo porque el Estado sabrá que yo tenía ese dinero negro. Pero el Estado, lógicamente, es conocedor de que mucho dinero negro se mueve en el mundo cripto y quiere aplicar regulación. Entonces, ya aterrizando más tu pregunta, si tenemos en cuenta de que efectivamente las criptomonedas han traído dinero negro y este dinero negro al Estado le interesa controlarlo y por otro lado, nosotros como individuos puede ser una suerte de política financiera agorista el traer este dinero, vamos a ver, porque he estudiado este tema al detalle, cuál es la cantidad de ese dinero negro que es delictivo. Porque tu dinero negro como tal es bueno el dinero negro. Otra cosa es que el dinero negro no haya tributado, entonces sería una infracción administrativa. Pero si ese dinero negro que no ha tributado es delictivo porque proviene de una transacción ilícita, entonces aquí sí que tenemos el problema. Así que he tirado de hemeroteca y te voy a dar los números. Sobre las criptomonedas, según un informe Chainalysis del 2021, las transacciones ilícitas representaron entre el 0,10 y el 0,15 sobre el volumen total de transacciones cripto. En el 2021, la capitalización del mercado global de criptomonedas, sobre las cuales le vamos a aplicar el 0,10 y el 0,15, alcanzó aproximadamente 2,64 billones de euros en CoinMarketCap. Por tanto, si aplicamos el 0,10 al 0,15 a esta cifra de los billions, nos da que las transacciones ilícitas que se hicieron en cripto en el 2021 estarían entre las 2.640 millones y los 3.960 millones de euros. Por el contrario, si nos vamos ahora a las transacciones ilícitas que se han hecho en España tened en cuenta que para el 2021 se estimaba que el 24% del PIB representaba la economía sumergida. Y teniendo en cuenta que el PIB de España el 2021 fue de 1,2 billones de euros, datos macro lógicamente, ese 24% correspondería a la economía sumergida y sería alrededor de 288.000 millones de euros. Por tanto, lógicamente estamos comparando el volumen total de criptomonedas estatales con España, pero si calculamos el porcentaje relativo de las transacciones ilícitas en criptomonedas respecto solo a la economía sumergida en España, diríamos que las transacciones ilícitas cripto representan entre el 0,92 y el 1,38 del valor estimado de la economía sumergida en España. Es decir, que por cada 100 operaciones de economía sumergida que se realizan en España, una sería a nivel global además de monedas, totalmente irrisorio. Pues bien, ya tenemos la pregunta-respuesta, vamos con la siguiente. Y además esta me alegra porque es de una chica, que no tenemos muchas al canal y como tal tenemos que cuidarlas mucho. Esta pregunta es de Blanca, y Blanca lo que nos dice es, oye, España siempre transpone tarde las directivas, excepto las fiscales. Cara sonriente. Blanca, ha señalado algo que muchos ciudadanos han notado también. España, como otros países, suele tardar mucho en transponer ciertas directivas de la Unión Europea, especialmente cuando se trata de normativas que requieren cambios legislativos, que se tienen que transponer, etc., etc., o son complejas o suponen cambios estructurales. El tema está que cuando son directivas fiscales, sorpresa, se hace todo rapidísimo, todo se hace muy acelerado. ¿Por qué será? Para prevenir el fraude fiscal. Sí, eso es lo que te van a contar siempre, pero importante, y es lo que quieren recaudar. Te voy a poner un ejemplo práctico de cómo rápido se puede hacer una directiva fiscal en contraposición a la lentitud de una directiva normal. Te voy a poner aquí la directiva de la DAC 6. Analizamos en el anterior vídeo la DAC 8, en este caso vamos a analizar la directiva DAC 6. La DAC 6... nivel de, fijaros en las fechas, fue adoptada por la Unión Europea el 25 de mayo del 2018 y obligaba pues, a los estados a transponerla a sus legislaciones nacionales, es decir, coger la ley europea y transponerla a la nacional hasta fecha límite el 31 de diciembre del 2019, es decir, un año y pico, con efectos para que aplicara el 2020, es decir, Europa 2018
formula esta directiva y tienes un año para transponerla. Pues bien, España llegó a tiempo a transponer esta directiva y nos fue de aplicación. Y en base a esta directiva aplicó más control estatal y más estatismo. Ahora hemos hecho el ejemplo de la directiva fiscal. Vamos a hablar ahora de una directiva no fiscal. Por ejemplo, con todo el tema desgraciado de Valencia, vamos a ver la directiva Marco del Agua. La directiva Marco del Agua fue adoptada por la Unión Europea el 23 de octubre del 2000. ¿Vale? Estamos en el 2000 y establecía un marco para la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos, es decir, cosas que podrían desgraciadamente haber ayudado mucho, y los estados debían transponerla a su legislación nacional antes del 2003, es decir, antes teníamos un año, en este caso Europa nos da 3 de margen. Sin embargo, España retrasó estos planes y solo se aprobó finalmente en el 2011 y 2013, es decir, 10 años más tarde. De hecho, fueron tan tarde que fueron condenados España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018 por este retraso. Entonces creo que es bastante evidente cuál es la diferencia entre una directiva fiscal, lo rápido que se transpone, porque queremos recaudar, te van a decir, no, es para controlar el fraude fiscal. Déjate estar de fraude fiscal, tú lo que quieres es recaudar, y quieres recaudar para sostener un sistema en el que tú puedes vivir, porque los funcionarios viven de mis impuestos, por eso yo tengo que pagar impuestos para ellos poder vivir. Entonces todo este control no es para paliar el fraude fiscal, es para poder vivir, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo de cómo una directiva que no recauda, que a nivel estatal sí que salva vidas humanas, pero a nivel estatal no ayuda a tener más dinero, pues tardan 10 años y Europa te condena. En todo caso, y para los fiscalistas también una píldora que os puede ser muy interesante, es que hay una doctrina que es que prohíbe el efecto directo vertical inverso. ¿Y qué significa esto, Sergi, estas palabrejas? A Dani seguro que le haría gracia porque es algo muy técnico, pero para todos los otros que somos más de estos en la materia, voy a explicarlo todo con detalle. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha prohibido que las autoridades nacionales, como sería el caso de Hacienda, utilicen una directiva no traspuesta para imponer obligaciones a los ciudadanos. Es decir, tenemos una directiva europea que si el Estado no transpone, no puede tener aplicación en España. Pero si tiene efecto positivo, es decir, si te otorga un derecho a ti como ciudadano, tú sí que puedes invocarla. Pero el Estado no puede invocarla para ponerte a ti una obligación hasta que sea traspuesta por España. Por eso también las directivas, en la medida en que España te las quiere aplicar, porque te va a poner obligaciones, van muy rápido a nivel fiscal a transponerlas, porque hasta que no las transpongan no te podrían exigir obligaciones. Y una vez resuelta nos vamos a la última. Aquí Saray nos dice, fraude, jaja, si con las monedas más tradicionales es con las que más fraude se ha hecho en la historia y eso es justamente lo que están asustados. Pues bien, Saray, ciertamente tienes razón, igual que la pregunta que hemos resuelto antes sobre el algoritmo. Es decir, tienes razón que señalar el fraude no es exclusivo para nada de las criptomonedas. De hecho, gran parte de los casos de fraude financiero más grandes que ha habido en el mundo son relacionados con el dólar y con el euro. Los bancos y las instituciones financieras, que aquí vemos que tienen tantos currículums y tanto colateral y que están tan bien reguladas y que son bancos tradicionales, están involucrados muchas veces en escándalos de fraude y de lavado de dinero muy gordos. Y muchos gobiernos reconocen que el efectivo y las cuentas bancarias son justamente las herramientas idóneas para cometer actividades ilegales. A modo de ejemplo, recordar el HSBC o banco suizo de calidad máxima crediticia, que pues el banco HSBC en el 2012 fue multado por casi 2.000 millones de dólares por facilitar el lavado de dinero de cárteles de droga. Es decir, 2.000 millones de dólares. No está mal la multita que te ha caído. ¿Y esto por qué? Porque el PBC no lo hicimos bien. El blanqueo de capitales tenía fallas importantes en sus controles. Entonces, si no me informas de actividades sospechosas, multa al canto. El problema es que, a diferencia del mundo tradicional, las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada y en muchos casos anónima, ofrecen pues unos desafíos que el banco tradicional no ofrece. Para los reguladores que quieran asegurarse de que se cumplan leyes fiscales, pues es mucho más fácil hacerlo con el mundo tradicional, por mucho que tenga más fraude que no con las criptomonedas, que es que no pueden hacer nada. Son herramientas idóneas para preservar esta pseudonimidad y si lo haces bien no te van a pillar. Por tanto, a diferencia de los bancos, donde sí hay un historial de transacciones detallado, puedes requerir, te van a dar en base al KYC quién es la identidad de la persona y vas a tener toda la información clara. Las transacciones con criptomonedas, como ya sabéis, pueden dificultar el rastreo y sobre todo cuando pasan por plataformas no reguladas o mixers o tal, es imposible rastrearlas. En todo caso, es interesante el debate de si una persona que realiza estas herramientas para dotar de privacidad es cooperador necesario del blanqueo que se realiza en la plataforma. Es decir, si yo realizo un mecanismo para tú, que tienes Bitcoin en una wallet,
puedas realizar una operativa para perder la trazabilidad, garantizando tu privacidad financiera, pero impidiendo que el Estado pueda obtener esa información, yo, que he creado este código, soy responsable de si tú realizas un delito. Es decir, técnicamente, como le gusta a Dani, yo sería cooperador necesario del delito de blanqueo que tú has realizado como autor. Pues bien, la responsabilidad del usuario, la teoría del code is code o de la neutralidad, vendría aquí como la libertad de expresión. Y por tanto aquí yo, en mi opinión, no debería tener responsabilidad, por mucho que la herramienta fuera idónea. Y esto lo hemos analizado en vídeos de Tornado Cash, etc, etc. Pero por el contrario, el Estado sí que quiere meter más presión y el Estado sí que entiende de que esto es delictivo y por tanto aquí el Estado sí que hay represiones y sí que por eso acabaron en la cárcel. Por tanto, espero que os haya interesado estas 5 respuestas que he preparado. Lógicamente, con esto os vais formando. Si no os queréis formar, abajo, consulta y os analizamos vuestro caso directamente mucho más rápido. Pero espero que estéis aprendiendo muchísimo, espero ofreceros este tipo de vídeos, por eso, por favor, comentad los vídeos, porque si no, no me dais pie a hacer contenido o puedo tener el riesgo de hacer un contenido que no os guste. De esta manera sí que seguro que sé que os va a gustar, pero son preguntas que habéis hecho. Así que, por favor, continuad comentando los vídeos, tenéis también el grupo de Telegram que tenéis el contacto directo conmigo mucho más rápido y cualquier cosa nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, que tengáis un buen día.